el micro de la cámara. Bueno, vamos a ver. Chiquillos, nosotros vamos a... que me dice el cronograma. Nosotros tenemos 3 días ahora para ver la degradación de aminoácidos. Entonces, estamos tranquilos de tiempo, no. Pero, por si acaso, ¿verdad? Entonces tenemos hoy, el lunes y el martes. Pero entonces el martes también tenemos exposiciones, ¿de acuerdo? De hecho, íbamos a tener solo un grupito que era para que no tuviera las exposiciones allá cuando ya iba a hacer el examen al final del curso y eso, ¿verdad? Entonces lo corrimos para que no tenga pues tan cerca los exámenes finales. O no me acuerdo exactamente cuál fue el plan de haberlo cambiado. El caso es que lo tenemos ahí. El martes. Pero entonces tenemos 2 grupos porque el otro día había un grupo que no pudo presentar, entonces van a ser 2 grupos. Entonces hoy, además de ver la digestión, tal vez empezamos un poquito la otra parte. Lo que pasa es que no le pude subir esa segunda presentación porque me agarró tarde ahora. Me puse a hacer otra cosa y no me di cuenta que no estaba subida la segunda presentación. Entonces, ahorita mismo la subo, ¿vale? Sí, hacemos un descansito y la subo. Ahora nada más les voy a mostrar la primera diapositiva, las 3 primeras diapositivas, y después cuando hagamos un pequeño descansito les subo la presentación, ¿vale? Entonces, pero no me quería atrasar. ¿No qué? ¿No qué? Pero que esta, solo voy a mostrar las diapositivas estas. Bueno, ya hacemos. Bueno, no te voy a hacer caso porque de verdad solo voy a mostrar estas diapositivas que estaban también en la otra presentación, la que vimos el otro día, ¿vale? Entonces, tranquilidad. Antes de ver el resto de la presentación, yo la subo. Ok. Bueno, entonces, ok, aquí está. Resulta que habíamos visto el otro día el metabolismo del nitrógeno. Normalmente vemos estas clases seguidas, pero por asuntos técnicos de los profes, sus horarios y sus cosas, tuvimos que cambiar un poquito el orden. Entonces, normalmente vemos un poquito esto, cómo el equilibrio del nitrógeno depende de los aminoácidos, ¿no? ¿Y de dónde se consiguen los aminoácidos? Pues se consiguen de las proteínas de la dieta, de las proteínas endógenas que se recambian, siempre se degradan, se sintetizan, ¿verdad? En esa degradación se producen aminoácidos. Los aminoácidos mismos se usan para sintetizar proteínas, pero no solo proteínas, sino otras sustancias, otras moléculas con nitrógeno, que ya el otro día vimos algunos ejemplos, con el profe Luis vieron otros ejemplos, ayer con la profe Annette vieron nucleótidos, que es otro ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, pero también no puse el otro día, a partir de intermediarios podemos sintetizar aminoácidos, ¿verdad? Faltaría esto para completar aquí el esquemita este que esté del todo completo. Pero este viene a ser el equilibrio, ¿verdad? Entre las proteínas de la dieta y la degradación de las endógenas, algunos intermediarios, algunos aminoácidos que se sintetizan de nuevo. Luego nosotros excretamos un cierto equivalente del nitrógeno de esos aminoácidos y lo excretamos en forma de urea, ¿verdad? Entonces ahí está el equilibrio que el otro día comentamos, ¿sí? Que puede haber desequilibrios y todo. Entonces, nada más voy a mostrar esta diapositiva y ya pasamos a la otra presentación, que es la de digestión, que sí está en el aula virtual, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ahora que sí vamos a hablar de la degradación de aminoácidos, entonces sí que es interesante analizar un poquito. Casi siempre la degradación, el catabolismo de las moléculas genera energía, ¿verdad? Pero de toda la energía metabólica generada en los tejidos, más o menos el 90%, no es que haya que ser exactos aquí con este número, proviene de la oxidación de carbohidratos y de lípidos, en concreto de la glucosa y de los ácidos grasos, que están guardados en forma de glucógeno y en forma de triglicéridos, ¿de acuerdo? Ok, solo el 10% de toda la energía metabólica se obtiene de la oxidación de proteínas, o sea, de aminoácidos, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Así que es realmente poco importante esa función energética de las proteínas, ¿sí?
Pero sin embargo, el recambio y la degradación de proteínas va a producir aminoácidos, los cuales podrían ser usados para obtener energía, pero ¿qué tanta cantidad? Efectivamente, poca cantidad. Ya vemos que muy poca energía la obtenemos de ahí, ¿verdad? Entonces, de todos esos aminoácidos que se consiguen en el recambio y la degradación normal de proteínas, el 80% más o menos se vuelve a utilizar para síntesis de proteínas nuevas o de moléculas con otras moléculas de nitrógeno, ¿sí? Y solo el 20% más o menos de los aminoácidos se degradan, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver que cuando se degradan producen intermediarios anfibólicos. Esos intermediarios anfibólicos resulta que pueden ser del ciclo Krebs o el piruvato, no lo puse aquí también, o el acetil-CoA, por ejemplo. Entonces, todos esos intermediarios pueden ser degradados y obtener energía de ellos, ¿verdad? Vamos a ver que la parte de nitrógeno se convierte en urea también. Vale, ahí se podría conseguir energía. Sin embargo, como estos intermediarios no son catabólicos solo, son anfibólicos, podrían ser usados para síntesis de glucosa o para síntesis de lípidos o cuerpos cetónicos. Entonces, de veras, además de que muy pocos aminoácidos realmente se degradan, aunque se degraden, no les estás sacando energía a todos ellos, ¿verdad? Los estás reutilizando para síntesis de otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, esa era la visión global que quería que ahora tengan en mente un poquito, ¿verdad? Porque vamos a ver eso, la degradación. Sin embargo, vamos a empezar por este tema que es la digestión de las proteínas de la dieta primero, ¿sí? Entonces, pero sí, es bueno que tengan presente que las proteínas, tanto de la dieta como las demás, no son una fuente de energía importante, ¿verdad? Aportan muy poca energía al organismo, porque se utilizan mucho más para sintetizar cosas, ¿de acuerdo? Entonces el otro día, de todos estos temas que pertenecen al metabolismo de aminoácidos, ya vimos la síntesis de aminoácidos y ya vimos la síntesis de productos especializados, ¿verdad? Como la adrenalina, el glutatión, ¿verdad? Pero entonces ahora, en estos 3 días, tenemos que ver estos temas de aquí. Vamos a ver la digestión de proteínas de la dieta hoy y tal vez este comienzo de la degradación de proteínas endógenas, pero luego ya vamos a ver la degradación de los aminoácidos en sí mismos, que tiene dos partes. Una es la eliminación del nitrógeno, o sea, del grupo amino de los aminoácidos. Cuando lo eliminas, lo quieres eliminar, se convierte en amonio. Como el amonio es tóxico, no lo queremos y lo vamos a convertir en urea. Por eso aquí pone de síntesis de urea para la excreción, ¿verdad? Pero ya que le quitas el grupo amino, entonces ya el resto, el esqueleto de carbono, ¿verdad? Del aminoácido, pues se tiene que degradar también. Entonces, eso lo vamos a ver también. Entonces, ¿ves? Hay como 4 partes. Hoy vamos a ver estas 2 partes y luego vemos esta y tal vez el comienzo de esta o no. No, yo creo que esta sola y luego ya vemos esta el último día junto con las 2 exposiciones. Ahí nos las arreglamos para dejar el último día no tan recargado. ¿Vale? Pero, entonces, antes de pasarme a la presentación de la digestión, les quiero proponer un juego. Claro, si yo estuviera en vivo con ustedes, yo habría llevado unos quizzes de premio, ¿verdad? Para poder dar premios reales, pero si no, ahora van a tener que conformarse con que yo les diga, bien, será el premio, ¿vale? Pero entonces el caso es que vamos a tener el juego del ATP. Resulta que vamos a estar hablando todo el tiempo de degradación de aminoácidos, tanto en la digestión, bueno, degradación de proteínas y de aminoácidos después. Entonces, tanto en la digestión como las proteínas endógenas como los aminoácidos. Al degradarse, normalmente, ¿qué hace? Se genera ATP, ¿verdad? En todo el catabolismo, lo normal es que se genere energía, entonces a veces se consigue en forma de ATP, ¿verdad? Eso lo hemos visto en el metabolismo de carbohidratos y de lípidos, pero de repente aquí van a ver que nosotros estamos hablando de degradación y lo que estamos haciendo es gastar ATP. Entonces eso es como que rompe paradigmas, ¿verdad? Pero en realidad van a darse cuenta que no estamos gastando ATP, no estamos rompiendo tanto el paradigma, ¿vale? Estamos degradando aminoácidos, se puede conseguir energía. Sin embargo, vamos a gastar ATP con alguna intención específica. Por ejemplo,
para que se degraden solo las proteínas que se tienen que degradar y no otras, ¿verdad? Eso sería, eh, tenemos que hacer algo especial, entonces tenemos que gastar energía para que pueda pasar eso y que no se degraden todas las proteínas que se encuentran ahí en el citosol, que se degraden solo algunas, las que tienen que ser degradadas. Para eso vamos a gastar energía en forma de ATP. Entonces, lo que les propongo es que ustedes vayan tomando nota de en qué momentos se gasta ATP a pesar de que estemos en una degradación, ¿vale? Que lo lógico sería formar ATP y no gastarlo. Listo, entonces no me importa cuánto ATP, sino en qué puntos se gasta ATP, en cuántos puntos se gasta ATP. Entonces, luego, el último día, hacen una reunioncilla ahí y pueden ser los grupos de seminarios, de las exposiciones, por ejemplo, algo así, y dicen, bueno, pues yo apunté 4 veces que se gasta ATP o yo apunté 5 veces. Bueno, el grupo que más veces haya apuntado, o sea, que más veces se gasta ATP, nos cuenta, a ver, yo apunté que se gasta por esto y por esto otro y también aquí, pero eso es con qué intención, ¿verdad? ¿Para qué específicamente se gasta ATP en cada caso? Entonces, alguien se pone la camarita o el micrófono por lo menos, nos lo explica y comentamos acerca de ello. Si algún otro grupo ha encontrado que se gasta ATP en otro momento, pues ahí mismo interviene como que lo conversamos de nuevo. Esta conversación, ¿para qué sirve? Bueno, aparte de que yo les habría dado un chocolatito si estuvieran vivo, por ser la fiesta de la alegría además, porque es la última clase que me toca a mí, entonces también sirve de fiesta de la alegría, pero salados, en la virtualidad no se puede. Entonces, pues esa reflexión nos ayuda también a entender y a estudiar el tema, ¿verdad? Porque yo les puedo preguntar eso en el examen y aquí no es como que yo les haya hecho una lista de en qué momento se gasta ATP, pero si nosotros lo reflexionamos luego y juntamos las ideas, pues yo creo que puede ser muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, apuntar siempre que vemos que se gasta ATP. También podemos apuntar cómo se puede obtener ATP, ¿verdad? Porque yo estoy venga a decir que se va a obtener poco ATP o poca energía, pero se puede, pues sí, se puede. Entonces, en qué punto se podría obtener ATP? También es bueno tenerlo en cuenta, ¿verdad? Lo que pasa es que la parte exótica es la otra, la de que se gaste ATP, ¿vale? Entonces ahí se pueden fijar en las dos cosas y luego lo comentamos el martes, digamos, ¿sí? Bueno, listo. Entonces ahora sí, voy a cerrar esta para que no le dé una catia aquí a esta chica que me habla en privado, entonces no le voy a cantar el nombre. Y ahora sí, ya en estas diapositivas ya las tienen, ¿vale? Entonces antes de entrar a la otra, yo hago un receso y pongo la otra en el aula virtual, ¿de acuerdo? Ahora sí, digestión de proteínas. Ahorita, vale que la estamos viendo, todavía no tenemos hambre. Dentro de una hora nos va a dar hambre y vemos comida y fatal. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí yo les pongo unas fotos de los alimentos que son muy ricos en proteínas, ¿sí? Las carnes de res, de pollo, de pescado. eh, los productos lácteos son bastante ricos, sobre todo los quesos porque están más concentrados, tienen menos carbohidrato, más proteína, más grasa también. Eh, y los huevos son muy ricos en proteína también, ¿sí? El otro día alguien se quejó en micro, me dice, profe, ¿y por qué no ha puesto los frijoles, por ejemplo? Y yo, buen punto. Digamos, para una persona vegetariana, por ejemplo, los frijoles tienen muchísima proteína, pero si lo comparas con la cantidad de proteína que tiene un filete de pollo o de carne o de pescado, el frijol tiene muchísima menos cantidad de proteína. Entonces, los frijoles son esos alimentos misteriosos, ¿verdad? Que de repente tú clasificas, los nutricionistas, ¿no? De repente clasifican los alimentos y unos se llaman harinas, otros se llaman proteínas, otros se llaman fibra, otros se llaman grasa, ¿verdad? Ahí va. Y los frijoles son mágicos porque según cómo los mires, un día son harinas, otro día son fibra, otro día son proteínas, ¿eh? No sé, son un poco misteriosos, ¿verdad? Efectivamente son un alimento muy interesante,
muy completo porque tiene mucha proteína, tiene mucha fibra, tiene mucha harina, o tiene bastante harina, pero son polisacáridos, entonces son interesantes y tal. Pero claro, que tenga mucha proteína es un decir. Tiene muchísima más proteína, pues como les digo, un filete de pechuga de pollo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, bueno, ahí eso es una discusión ahí un poco filosófica. No habíamos quedado que no había mucho vegetariano este semestre, ¿verdad? Que son los que de repente los frijoles sí son una fuente de proteína muy interesante para ellos. Bueno, vamos a ver. Es que los vegetales tienen mucha menos cantidad proporcionalmente de proteína, ¿verdad? Simplemente es eso. En los músculos se guarda tanta proteína que claro, todos los animales, las carnes que son músculos, pues entonces obviamente tienen más proteína. Pero bueno, entonces, la mayor fuente de nitrógeno de la dieta son las proteínas, lo que estábamos conversando en la introducción. El ruido, ¿qué tal? ¿Lo oyen muy feo o no? ¿Se aguanta? ¿No lo oyen mucho? ¿Qué tal? Que nadie me habla. Lo tomaré como un no, o como todos estamos dormidos, profe. No se oye otro ruido. A mí sí, ¿verdad? Vale, gracias, chicos. Gracias. Bueno, entonces, este, más o menos unos 100 gramos de proteína es lo que necesitamos comer al día. Lo que pasa es que también uno dice 100 gramos, eso es como muy poco, ¿verdad? Si un filetito de carne, pues enseguida tiene más de 100 gramos, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces la comida suele tener mucha cantidad de agua, no solo proteína, bueno, aparte que tiene grasa, fibra, no sé qué, ¿no? Pero digamos, un filete que no tenga grasa, aún así, aunque tú lo ves así tan sólido, tiene mucha agua también. Entonces, tienes que coger una cantidad mayor, o sea, un peso mayor de la comida para que sea 100 gramos de proteína, ¿verdad? Entonces, como para que se hagan la idea. Pero efectivamente, a veces nosotros consumimos más proteína de la necesaria, estrictamente. ¿Okay? Bueno, como no se pueden absorber las proteínas porque son moléculas enormes, pues entonces tenemos que hidrolizarlo, ¿verdad? Vamos a tener enzimas proteolíticas que están producidas en el estómago, en el páncreas, en el intestino delgado, ya veremos en qué lugares se encuentran. Pero entonces, ¿qué es lo que sí se puede absorber? Las proteínas grandes no, pero los aminoácidos sí. Pero no solo los aminoácidos, también se pueden absorber los dipéptidos o los tripéptidos, ¿sí? Esto es una diferencia enorme con respecto a la digestión de carbohidratos, que necesitábamos partir esos carbohidratos hasta monosacáridos para que sea absorbido. Los disacáridos no son absorbidos, ¿verdad? Aquí sí los dipéptidos o los tripéptidos incluso, ¿sí? Claro, aquí hay un cuadrito que dice, ojo, no es que los recién nacidos sí pueden absorber los anticuerpos de la leche materna y no sé qué. Efectivamente, es un superpoder que tienen ellos. Luego lo comento un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Pero de veras solo ellos pueden. Ok, entonces esto sería como un resumen de toda la digestión. ¿Se acuerdan que en la boca empieza la digestión del almidón? En el estómago empieza la digestión de proteínas, ¿verdad? En la boca no hay. En el duodeno ya hay digestión de todo, ¿verdad? Del almidón continúa, de proteínas continúa, de triglicéridos, ¿verdad? Claro, había un poquito de lipasa lingual y de lipasa gástrica, pero no era muy importante en el adulto, ¿verdad? Bueno, y luego más adelante sigue habiendo enzimas digestivas y está la absorción, ¿sí? Esto era el súper mega resumen. Ok, ¿se acuerdan también de los secretagogos? Eran estas moléculas que van por la sangre, llegan a una glándula y hacen que secrete enzimas digestivas en este caso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos secretagogos como la gastrina, que provoca la secreción de pepsina y ácido clorhídrico en el estómago, ¿verdad? O colecistoquinina, la secretina, son los secretagogos que van por la sangre y estimulan la secreción de la bilis, o van hasta el páncreas y estimulan la secreción de las enzimas pancreáticas. Esta otra estimula, además de la secreción de las enzimas, del bicarbonato que secreta también el páncreas, ¿verdad? Todas ellas, secretagogos, son moléculas de tipo peptídico, ¿sí? Son moléculas pequeñas, pero bueno, más o menos.
son un péptido, ¿verdad? Yo qué sé, de 30 aminoácidos, por ejemplo. Este, ellos, a su vez, tienen que ser secretados por alguna glándula, pero será una célula endocrina, ¿verdad? Porque los manda para la sangre. Sin embargo, la vesícula biliar o el páncreas tienen esa sección de glándulas exocrinas, las que botan su secreción al tubo digestivo son exocrinas, ¿verdad? Bueno, entonces, a su vez, estos secretagogos tiene que haber un estímulo que haga que se secreten ellos a la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, el estímulo puede ser la aparición de ácidos grasos o de péptidos o el pH muy bajo, dependiendo de cada caso. Bueno, teníamos también otros secretagogos como la acetilcolina, ¿verdad? Que se puede formar en el sistema nervioso central o por reflejos locales también. Entonces, era un poquito lo que decíamos, no todos los secretagogos se secretan con estímulos físicos reales, ¿verdad? Bueno, reales son, los estímulos mentales son reales, aunque no sean físicos también, ¿verdad? Entonces, bueno, habíamos hecho el experimento de pensar en un ceviche y empezamos a babear, ¿verdad? Entonces, es gracias a secretagogos, como por ejemplo este, que se pueden liberar sin que haya un estímulo que haga que se liberen, un estímulo real de comida, ¿verdad? Tenemos la histamina y la serotonina como otros secretagogos también. ¿Se acuerdan que estos, el otro día ya vimos que se sintetizan a partir de aminoácidos? ¿La histamina a partir de cuál aminoácido? Era solo descarboxilación de la histidina, exactamente. Entonces, solo con la descarboxilación, cuya coenzima era el piridoxalfosfato, ¿sí? La serotonina se produce también por descarboxilación, pero también tiene algunas otras reacciones primero, como la hidroxilación aquí, que tiene necesita una coenzima que se llamaba tetrahidrobiopterina, y también la descarboxilación, piridoxalfosfato. ¿Cuál era el aminoácido precursor aquí, que se parece a esto? A ver, ¿cuál era el aminoácido que se parece a la serotonina, que es el precursor? ¿No? Había pocos aromáticos, sí, el triptófano, sí. Teníamos la tirosina, la fenilalanina y el triptófano eran los únicos que tenían un anillo aromático, ¿se acuerdan? Este es el triptófano. Bueno, hay que acordarse para el examen, ¿verdad? ¿Ok? Me estaban preguntando si es lo mismo decir piridoxal fosfato que fosfato de piridoxal. Sí es lo mismo, ¿de acuerdo? Normalmente se escribe PLP. Entonces, PL significa piridoxal, la L de aldehído, ¿vale? Y luego la P de fosfato. Entonces se suele poner así, piridoxal fosfato. Bueno, y aquí está un poquito representado como los secretagogos estos, al llegar a una glándula secretora exocrina, pues tienen sus receptores ahí, cada glándula o cada célula exocrina va a tener algunos receptores sí y otros no, de repente aquí están todos juntos, y nada más como para que ustedes se recuerden cómo funciona más o menos la transducción de señales, aquí está resumida, ¿verdad? Algunos funcionan por el método de liberar calcio y por el IP3 y todo aquello, y algunos funcionan con el método de liberar AMP cíclico, ¿sí? Bueno, pero eso ya es de otro tema, yo no les voy a preguntar esto. Simplemente una idea general de los secretagogos y su acción general, puesto que también esto seguramente lo verán ustedes más en fisio. Aquí les marqué en particular los que están más implicados en la digestión de proteínas, ¿vale? Más directamente implicados. ¿Ok? Aquí del estómago y aquí las del páncreas, ¿sí? Ok. Entonces, ahora sí, las enzimas que digieren proteínas se pueden llamar de proteína, proteasa, ¿verdad?
pero como las proteínas también son péptidos, más largos o más pequeños, pero son péptidos, son aminoácidos unidos por enlace peptídico, ¿verdad? Entonces las enzimas que digieren proteínas también se pueden llamar peptidasas. Entonces hay de dos tipos generales, las endopeptidasas o las exopeptidasas, ¿sí? También se podrían llamar proteasa o proteinasa, ¿sí? Todos esos nombres son válidos. Pero entonces nosotros vamos a dividirlas en estas dos clases principales para yo poder decir si una enzima que tiene su nombre propio es de tipo endopeptidasa o es de tipo exopeptidasa, ¿sí? Entonces, aquí están representados estos cuadritos, representan aminoácidos, esto está como hecho un poco casero, ¿verdad? Pero bueno, son diferentes aminoácidos unidos por enlace peptídico. Aquí como que me quedó separado, ¿verdad? Las endopeptidasas, cuando actúan sobre un péptido, como van a actuar en enlaces peptídicos que están dentro de la molécula, por eso se llaman endopeptidasas, de forma que los productos son péptidos más pequeños, ¿sí? Pueden ser oligopéptidos, dipéptidos o tripéptidos, proteosas. Son nada, oligopéptidos al fin y al cabo, ¿verdad? Este concepto de proteosas o peptonas casi que no suelo usarlo yo. Ok, pero las exopeptidasas, exo viene de fuera, entonces es rompen el enlace peptídico más al exterior de la molécula, el primero, ¿vale? Entonces tenemos aminopeptidasas si liberan el aminoácido libre del extremo amino o carboxipeptidasas si liberan el aminoácido del extremo carboxilo, ¿sí? Bien, ¿no? Si tú ves aminopeptidasas, tú sabes que es una exopeptidasa. Si se llama carboxipeptidasa, como es del extremo carboxilo, sabes que es una exopeptidasa. Entonces sus productos son aminoácidos libres y bueno, pues la proteína casi entera que teníamos antes, si teníamos un tamaño N, ahora tenemos N-1. ¿Vale? Okay. ¿Se acuerdan del concepto de zimógenos, verdad? Esto está como mal puesta la animación. Ok. Los zimógenos los habíamos visto el concepto en la clase de enzimas. Entonces es una forma de regular las enzimas. ¿Cómo es la cosa? Los zimógenos son proteínas que se sintetizan sin actividad enzimática, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se activan a enzimas? Pues por proteólisis, ¿verdad? O proteólisis se dice aquí, no sé. El caso es que se tiene que hidrolizar un enlace peptídico. Al hidrolizar uno solo, se elimina un fragmento, se separa y ya se va, digamos, se elimina. Y ahora sí, la proteína puede adoptar su forma tridimensional adecuada con el sitio activo activo. ¿Vale? Entonces ahora ya es una enzima activa, no es ya un zimógeno, después de que se le elimina un fragmento, ¿de acuerdo? Entonces se activan por proteólisis porque se activan por la ruptura, la hidrólisis de un enlace peptídico. Ok, entonces, ¿cuáles zimógenos suele haber en la digestión? Pues sobre todo son zimógenos o se sintetizan en forma de zimógenos justamente las proteasas, las peptidasas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es peligroso que tú tengas en el páncreas un montón de proteasas activas, listas para ser expulsadas al duodeno, y mientras las proteasas, ¿qué hacen? Digerir las proteínas que tienen alrededor, ahí en el páncreas. Muy mala idea tenerlas ahí guardadas, ¿verdad? Entonces, las tenemos guardadas en unas vesículas. Las vesículas también tienen proteínas alrededor, entonces tampoco queremos que estén en forma activa, pero entonces las tenemos guardadas en forma de zimógenos, ¿sí? Entonces, ahora sí, los zimógenos se liberan al duodeno y en el duodeno hay algo que las activa. O, por ejemplo, si tenemos un zimógeno en el estómago, el zimógeno se libera al lumen del estómago y ahora hay algo que la activa. O sea, tiene que cortar un enlace peptídico. ¿Vale? Okay. Otro ejemplo de zimógenos y activación así por proteólisis son las proteínas de la coagulación, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron al principio? Ok. Entonces, la digestión de proteínas empieza en el estómago, no se da en la boca, ¿de acuerdo? Entonces, justamente lo que decíamos antes de los secretagogos, como que se hagan una idea, ¿verdad? Entonces, la misma ingestión de los alimentos hace que el estómago se distienda, se expanda un poco
ese es uno de los estímulos para la secreción de la hormona gastrina, ¿verdad? O del secretagogo gastrina, por un tipo de células. Va por la sangre hasta otro tipo de células. Las células estas, yo no le quiero dar importancia a cómo se llaman las células en este momento, no lo necesito yo para la bioquímica, ¿verdad? Unas células secretan HCl y otras células secretan pepsinógeno. El pepsinógeno es un chimógeno con ese nombre que tiene, que se va a convertir después en pepsina, ¿vale? Entonces, ese jugo gástrico consta de HCl, pepsina, cuando ya esté activa, ¿verdad? Pero también suele tener, sobre todo en los niños, renina. No en los niños solo, en todos los animales lactantes, ¿sí? Entonces, la renina es muy importante en los lactantes porque modifica la caseína de forma que sea más fácil de digerir por el resto de las enzimas digestivas, ¿sí? Cuaja la leche, al fin y al cabo, eso es lo que hace. Ese cuajo que se utiliza para hacer yogur, para hacer queso, justamente era originalmente renina de vaca, ¿sí? Era lo que se utilizaba como cuajo para hacer queso. Entonces, como les digo, es importante en los lactantes, pero no en el adulto ya. La pepsina, entonces, es la enzima principal del estómago. ¿Cómo es que se activa? Con la misma acidez del estómago. Es tan exagerada que hay un enlace peptídico particularmente por los aminoácidos que se encuentran alrededor o lo que sea, es más fácil de romper. Y con esa acidez, algunos de los protones van a hacer que se rompa ese enlace peptídico, entonces obtenemos algunas moléculas de pepsina, que ya es la enzima activa. Ahora sí, la pepsina ella misma tiene la capacidad hidrolítica de hidrolizar más pepsinógeno en el sitio específico ese y convertir más pepsinógenos en pepsinas activas, ¿sí? Y ya la pepsina activa puede actuar sobre todas las proteínas que anden por ahí en el estómago, ¿sí? ¿Cuál es la función del HCl, del ácido clorhídrico? Bueno, pues ese pH tan ácido sirve para desnaturalizar las proteínas de la dieta. Claro, las proteínas, si están globulares o si están fibrosas, muy compactas unas con otras, es muy difícil que las enzimas las hidrolicen, ¿vale? Entonces, se hidrolizarían solo como los enlaces de fuera, pero no los de dentro. Entonces, si está desnaturalizada, las enzimas tienen mucho mayor acceso a los enlaces peptídicos que tienen que hidrolizar. Entonces, la desnaturalización de las proteínas por el pH tan ácido es parte de la función del ácido clorhídrico. Y otra parte, además de activar el pepsinógeno a pepsina que hemos dicho ya, es que destruye bacterias. Eso es importante también, porque mentira que nosotros consumimos la comida en modo estéril, ¿verdad? O sea, hay comida recién cocinada que a lo mejor no tiene bacterias, ya las hemos matado en la cocción, pero no comemos todo sin bacterias. Entonces, las pocas bacterias, o las muchas, si las contamos siempre son muchas, el número es alto, ¿verdad? Pero bueno, las bacterias que entran con la comida se van a destruir con el pH ácido del estómago. Tiene que haber una concentración de bacterias muy elevada para que nosotros nos dé una intoxicación bacteriana por algo que hemos comido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se sintetiza ese ácido clorhídrico? Una cosa tan inorgánica, ¿verdad? Y nosotros que somos heterótrofos vulgares y mortales, ¿verdad? Que andamos produciendo un ácido tan inorgánico, es que realmente nosotros no estamos sintetizando nada de esto. Esto es nada más agarrar y juntar cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que juntar en el lumen del estómago protones y cloruro, y ya está. Entonces no estamos sintetizando nada, estamos transportándolo. Entonces la síntesis de HCl al fin y al cabo es nada más un sistema de transporte activo o pasivo al lumen del estómago, ¿sí? Entonces tenemos un antiporte activo en el cual se bombean protones al lumen, pero es un antiporte porque se meten para el otro lado, a la célula se meten potasios, ¿de acuerdo? Es un bombeo, es un antiporte activo y se gasta ATP directamente, ¿sí? Es un transporte activo primario, pero de tipo antiporte. Este antiporte permite que, bueno,
si se bombean protones en contra de gradiente, incluso, ¿verdad? Claro que en contra de gradiente, si vamos a necesitar que el pH baje hasta 1,5 o 2, ¿verdad? Entonces, si es un transporte activo, pero por lo menos que no sea electrogénico. Entonces, se neutralizan las cargas metiendo a la célula potasio, ¿sí? Que también podría volver a salir por otras transportadores de membrana pasivos. Okay. Y el otro antiporté, que el que consigue llevar cloruro bueno, el transportador que consigue llevar cloruro al lumen es un transportador pasivo normal, pero luego tenemos uniporte, pero tenemos otro que es muy importante, que es de la sangre, digamos, a la célula del estómago, que es un antiporte entre cloruro y bicarbonato. Aquí pasa lo mismo, por lo menos no es electrogénico, ¿verdad? Pasa una molécula negativa, pero se va para la sangre de nuevo una molécula negativa. ¿Sí? Este bicarbonato y el protón que va a ir el bicarbonato que va para la sangre y el protón que va para el lumen, ¿de dónde salen? Pues del ácido carbónico que se produce de disolver el CO2 en agua. ¿Vale? Esto es una reacción espontánea, tanto la disolución, la conversión de CO2 y agua en ácido carbónico y la disociación del ácido carbónico son reacciones espontáneas bastante rápidas, pero aún así, para que ocurra todavía más rápido, tenemos la enzima anidrasa carbónica, que es muy importante aquí en el estómago y también muy importante en los eritrocitos, ¿verdad? Para el mantenimiento del pH de la sangre y eso. Bueno, entonces ya tenemos HCl, ya podemos hidrolizar un enlace particular del pepsinógeno para que se convierta en pepsina activa. Aquí está una representación del pepsinógeno y la pepsina activa. Aquí se rompió solo un enlace, pero se le eliminó un fragmento y ya tenemos el sitio activo. Sí, dígame, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasó? Bueno, luego me dices si tienes más preguntas. Es que me dijeron aquí, profe, en el chat. Ah, ya, es que estabas escribiendo. El antiporte es para sacar bicarbonato de la célula a la sangre y meter cloruro a la célula. Sí, efectivamente, aquí está el antiporte. Esta es la célula y luego ya el cloruro se puede ir al lumen del estómago, ¿sí? Exactamente. Ahí está el antiporte. Y el otro antiporte es ya activo, es el de bombear protones al lumen y a su vez se meten potasios a la célula. Sí, son en diferente lugar, ¿verdad? Efectivamente. Exactamente. Y el cloruro al lumen va solito, digamos, es un uniporte. No es un simporte ni antiporte. O cotransporte sería una forma general de decir. Esto es un uniporte, estos son cotransportes. Estamos, ¿verdad? Sí, en realidad cuando uno lo ve no tiene misterio. Bueno, a ver, esta bomba de protones es la que se puede inhibir con muchos medicamentos en contra de la gastritis, ¿verdad? Entonces, si la gente tiene gastritis, como tiene la mucosa irritada o inflamada, o las dos cosas, a estas personas les puede servir inhibir la bomba de protones para que no tengan una acidez tan grande, ¿verdad? Tan exagerada y no les siga irritando más su mucosa que ya está dañada. Ok, entonces, ¿qué más? Lo que les comentaba antes, las primeras moléculas de pepsina que ya se activaron por el HCl, ¿verdad? Por el pH, ya pueden hidrolizar más pepsinógenos para que haya más pepsina activa y entonces esto es exponencialmente, se consigue un montón de pepsinas activas, ¿sí? Ahora, la pepsina es una endopeptidasa, por lo cual los productos van a ser péptidos más pequeños, ¿sí? No se liberan casi aminoácidos libres, ¿ok? Tiene una especificidad bastante amplia, aunque algunos autores indican que sí tiene una especificidad mayor, ¿verdad? Lo cual podría tener sentido en realidad, puesto que el pepsinógeno se va a hidrolizar en un punto específico para que se convierta en pepsina y eso también lo sabe hacer la pepsina. Entonces,
Si es posible que tenga una cierta especificidad, tiene sentido, ¿verdad? Pero es bastante amplia, pues. Ahorita vamos a hablar de la especificidad de las proteasas porque es un poco exótica. El pH óptimo de la pepsina es entre 1,5 y 2,5, justamente es el pH del estómago, ¿verdad? Si no está en un pH bastante ácido, no tiene la conformación tridimensional adecuada para su, eh, para su actividad, ¿verdad? Okay. Como aquí se liberan algunos péptidos, pues algunos aminoácidos que puedan haber aparecido también, ellos pueden estimular la liberación de los secretagogos eh, en el duodeno para que se liberen también por el duodeno, bueno, pero el duodeno, pero no hacia el duodeno mismo, hacia el lumen, sino hacia la sangre, ¿verdad? Para que se liberen las enzimas del páncreas y la bilis también, ¿sí? Que en este caso la bilis no nos interesa mucho. Porque para los lípidos sí, pero para las proteínas no es tan necesaria, pero bueno, siempre ayuda a controlar el pH y todo también. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Al llegar al intestino, este quimoácido y entre el ácido y los aminoácidos o péptidos, ¿verdad? Eso estimula la secreción de secretina y de colecistoquinina, ¿verdad? Estos van por la sangre, entonces van a varios sitios, van hasta el páncreas, a la vesícula biliar y a la mucosa intestinal. El páncreas secreta su jugo pancreático, que tiene electrolitos y tiene mucho bicarbonato, ¿verdad? Que va a neutralizar un poco, bastante, el pH que es el quimo que sale del estómago, ¿de acuerdo? Pero también tiene zimógenos de endopeptidasas y exopeptidasas. Tiene también zimógenos de la lipasa, por ejemplo, pancreática, tiene también, o sea, secreta todo, ¿verdad? Secreta también la amilasa salival, que esa está en forma activa, ¿verdad? Pero bueno, nos estamos enfocando aquí en los zimógenos de la digestión de proteínas, ¿sí? Hay zimógenos de los dos tipos, de tipo endopeptidasa y de tipo exopeptidasa, ¿vale? Entonces resulta que estos mismos secretagogos estimulan a la mucosa intestinal para que secrete otra enzima que se llama enteropeptidasa. La enteropeptidasa, es el prefijo de intestino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como en los enterocitos y eso. Bueno, pues la enteropeptidasa lo que hace es hidrolizar un zimógeno de estos de aquí para que se convierta en su enzima activa, ¿vale? El caso es que es la que ayuda a que se activen los zimógenos, pero ahora vamos a ver exactamente cómo lo hace, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos zimógenos que secretó el páncreas al duodeno? Entonces, tenemos zimógenos de endopeptidasas, que ya se acuerdan de que lo que producen son péptidos más pequeños. Y tenemos también zimógenos de exopeptidasas, que lo que liberan es aminoácidos libres y, por supuesto, el péptido que da, ¿verdad? Es un péptido de cierto tamaño y un aminoácido se libera, otro aminoácido se libera, ¿verdad? Entonces ahí va, aminoácidos libres y el péptido grande. Y estos son péptidos más pequeños. Ok, entonces las enzimas se llaman tripsina, quimotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. De hecho, hay carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Son dos tipos. No lo puse aquí. Cuando estaban en forma de decimógeno se llamaban tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, es otra forma de llamarles, ¿ves? Proelastasa, procarboxipeptidasa, ¿vale? Es una forma práctica de llamarles porque, por ejemplo, carboxipeptidasa, si tenemos que decir carboxipeptidógeno o algo así, sería una palabra muy atravesada. Entonces está bonita, sí. ¿Por qué hay tantos? Porque tienen diferente especificidad de sustrato. Y ahora vamos a ver más o menos cómo es eso. Entonces, ¿cómo se activan de tripsinógeno a tripsina? ¿Y cómo se activa de quimotripsinógeno a quimotripsina? Pues vamos a verlo. Resulta que es la enteropeptidasa que se liberó en el duodeno mismo la que activa el tripsinógeno a tripsina. Y la tripsina es la que activa los demás zimógenos. ¿Vale? Entonces aquí está representado. Esta enteropeptidasa es secretada por la mucosa intestinal,
Entonces tenemos de tripsinógeno a tripsina. ¿Cómo lo hace? Rompiendo un enlace del tripsinógeno. Entonces se libera un fragmento y ahora ya se reacomoda y tenemos el sitio activo. ¿Sí? Entonces ya no es tripsinógeno, ya ahora es tripsina. Listo. Ahora la tripsina hidroliza un enlace del quimotripsinógeno para que se convierta en quimotripsina. Otro de la proelastasa para que se convierta en elastasa. Otro de la procarboxipeptidasa para que se convierta en carboxipeptidasa, ¿ven? Entonces ya se activaron los demás simógenos. Aquí le pusieron también la prolipasa para lipasa, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, también era la propia tripsina la que estimulaba la activación de las lipasas. Ok, aquí tenemos más o menos la misma información, pero con otro estilo diferente. Pero bueno, aquí nos recuerda un poquito también los secretagogos, como una célula endocrina intestinal es estimulada por algunos aminoácidos, péptidos pequeños que salen del estómago, que se producen en el estómago, y la célula endocrina intestinal es estimulada y secreta cosas, secreta secretagogos. Entonces, la colecistoquinina y la secretina. La colecistoquinina y la secretina, los dos estimulan a la célula pancreática acinar para que libere sus zimógenos. Pero, en particular, la colecistoquinina también hace que la mucosa intestinal del duodeno libere enteropeptidasa. ¿De acuerdo? En el duodeno se juntan, entonces la enteropeptidasa hace que el tripsinógeno se convierta en tripsina porque hidroliza uno de sus enlaces. ¿De acuerdo? La propia tripsina también puede hidrolizar más tripsinógenos, igual que habíamos visto con el pepsinógeno. Y aquí también está aquí dibujado, ¿ves? Okay. Y aquí están los demás zimógenos, las demás enzimas. Pero aquí estaba curioso porque pusieron a los secretagogos también. Ok, aquí particularmente yo tengo la información concreta de cómo es la activación del tripsinógeno y el de la quimotripsina. Entonces, aquí tenemos el péptido del quimotripsinógeno, pero la estructura primaria no está en forma tridimensional, nos están mostrando o ilustrando la secuencia, digamos. Sí, ya casi doy un receso. Entonces, tenemos aquí la secuencia del tripsinógeno inactivo todavía y resulta que la enteropeptidasa va a eliminar 6 aminoácidos. No es que los elimine los 6, sino que rompe aquí, entre el 6 y el 7 rompe, entonces se liberan los 6 primeros aminoácidos. Ahora sí, el tripsinógeno ya adopta otra forma tridimensional un poquito diferente porque le hemos quitado un fragmento, ¿verdad? Ahora sí ya tenemos la tripsina activa. Aquí lo que pasa es que está en forma lineal solo para ver la secuencia, pero claro, esto adopta su forma tridimensional, ¿de acuerdo? La tripsina activa va a activar al montón de otros zimógenos, pero aquí tenemos el ejemplo de cómo lo hace con la quimotripsina para visualizarlo, ¿verdad? Entonces, aquí más bien entre el aminoácido número 15 y el 16, ahí es un lugar que tiene una arginina. Ese es un buen sustrato para la tripsina. Proteínas que tengan una arginina y a la par de una arginina rompe la tripsina. ¿Vale? Entonces, es parte de la especificidad de la tripsina romper a la par de una arginina, pues consigue activar el quimotripsinógeno a quimotripsina activa. Tenemos dos formas de quimotripsina, luego se puede romper más allá y cualquiera de las dos formas son activas. Pero ya no le demos muchas vueltas a eso. Entonces vamos a terminar de ver esto del páncreas, ¿vale? Y ya hacemos el receso. Entonces, la tripsina rompe o hidroliza, es la palabra correcta en este caso sí, porque es una hidrólisis, se mete una molécula de agua, ¿verdad? Entonces, a la par, solo enlaces peptídicos, todas ellas hidrolizan enlaces peptídicos metiendo una molécula de agua. Pero ¿cuál es el aminoácido que reconocen para hidrolizar a la par? Una arginina o una lisina. Ese es en el caso de la tripsina. ¿Qué tienen en común la arginina y la lisina? ¿Quién se acuerda? Ajá, a ver si se acuerdan de la tercera clase del curso. Para eso las vemos al principio, para que luego no es que se les olvide todo, ¿verdad? A ver, ¿qué tenían de igual, de similar
la arginina y la lisina, para que la tripsina diga, sí, esas se me parecen y las reconozca. Y a la par de ellas hidroliza. ¡Exacto! Muy bien. Tú te ganabas un kiss en este momento, pero no sé. Bueno, no lo tengo aquí, qué tramposa, ¿verdad? Pero es que si los tengo, me los como yo, entonces mejor no. Tienen carga positiva, me están diciendo ahí, María Laura, muy bueno. Entonces, ¿ves? Algo tienen que tener en común las aminoácidos que reconoce cada enzima para, pues justamente que lo reconozca como su sustrato, ¿verdad? Entonces, el sustrato de estas peptidasas es un péptido o una proteína grande, no importa, pero que tenga una leucina, una metionina, una fenilalanina, una tirosina o un triptófano. A la par de esos, actúa, ¿vale? Uno dice, bueno, fenilalanina, tirosina y triptófano tienen todos un anillo aromático, se parecen. La leucina y la metionina, yo no sé, yo no les veo tan parecidos, pero algo tienen que la enzima los reconoce, ¿de acuerdo? Ok, listo. Ahí está. No hay que aprenderse la especificidad del sustrato para nada, ¿verdad? Pero claro, yo les quería poner ejemplos para poder entender la idea. La idea la pescaron, ¿verdad? Por eso tiene que haber tantas, porque cada una como corta solo a la par de cierto aminoácido y hay 20 aminoácidos diferentes, si tuviéramos solo una, las proteínas no se podrían partir tan pequeñas y quedarían fragmentos grandes de proteínas sin hidrolizar. Que conste que esto ocurre con algunas proteínas. Por ejemplo, la gliadina del gluten, ¿verdad? Es una proteína que por su composición no es hidrolizada a fragmentos tan pequeños. Entonces, hay fragmentos relativamente grandes de la gliadina del gluten que no se hidrolizan y como no se hidrolizan, no se absorben, entonces llegan a las heces. Eso si no eres celíaco. Si eres celíaco, tienes un daño en la mucosa intestinal, esos fragmentos pueden entrar entre las células y llegar a los tejidos y ahí provocar ciertas reacciones que ya no son tema de bioquímica porque son más de inmunología y así, ¿verdad? Pero entonces sí hay proteínas que por su composición muy específica no pueden ser eh, hidrolizadas lo suficientemente pequeñas como para ser absorbidas completamente. Hay un ejemplo que sería la queratina del pelo, ¿verdad? O el colágeno. La queratina, ustedes se han dado cuenta que los gatos de repente van y escupen una bola de pelo. Yo no estoy segura si es por eso, pero es que de veras el pelo es totalmente poco digerible. Tiene una composición de aminoácidos tan concreta, tan poco variada, que estas proteínas no lo consiguen hidrolizar en fragmentos muy pequeños. Entonces el pelo no sería una buena fuente de proteína, digo, por si tampoco es que pensábamos comer pelo, pero como los gatos se chupan y de repente escupen pelo, yo digo, claro, si es que aquello no se puede digerir, tienen que tener ahí una bola de pelo, ¿verdad? Esto que pone aquí, que junto a hidrofóbicos o junto a arginina y lisina, pues resulta que la alanina, leucina, isoleucina y valina, todos ellos son aminoácidos hidrofóbicos, ¿vale? Con su cadena lateral hidrofóbica o apolar, ¿de acuerdo? Entonces, ese parece ser la característica común a todos estos 4 aminoácidos y a la par de ellos, junto a ellos, en ese enlace peptídico es que actúa la carboxipeptidasa A. ¿De acuerdo? Y la carboxipeptidasa B es otra enzima que también quita un solo aminoácido, pero ese aminoácido tiene que ser arginina o lisina, si no, no, ¿verdad? Entonces, rompe el enlace peptídico que está a la par o junto a estos. Eso es lo que significa eso de junto. A la par de ello, ¿de acuerdo? Es un poco confuso quedó eso de la palabra junto, usada ahí. Y la B rompe los de carga positiva. Más bien, estas son positivas, ¿verdad? Tú habías dicho negativa antes, desde el principio. Es carga positiva lo que tienen, ¿verdad? A ver. Ah, sí, carga positiva. Sí, lo había dicho bien, sí, sí, sí. Estos son de carga positiva, ¿verdad? Los que tienen carga negativa son el glutamato y el aspartato. ¿Ok? ¿Ves que
especificidad de sustrato de la tripsina y la carboxipeptidasa B se parecen, ¿verdad? Sin embargo, la tripsina tiene que encontrar arginina o lisina en medio de la molécula. La carboxipeptidasa B solo lo hidroliza si la lisina está en el extremo carboxilo. ¿De acuerdo? Y sí, ya estoy viendo que me están diciendo, sí, lo de hidrofóbicos, acuérdense que esas características, esas palabras que nosotros dábamos para los aminoácidos, siempre se refieren a su grupo lateral. Porque ahora mismo esos aminoácidos son hidrofóbicos, porque la parte de arriba del aminoácido está unida dentro de la proteína, ¿verdad? Entonces, la parte del aminoácido que importa cuando ya está formando parte de proteínas es su grupo lateral, y su grupo lateral es hidrofóbico, digamos. Sí, entonces por eso es que se les daba esta clasificación de los aminoácidos cuando los veíamos al principio del curso, efectivamente siempre se refiere solo al grupo lateral, porque el aminoácido libre siempre va a ser soluble en agua, por mucho que le llamemos hidrofóbico, ¿verdad? Es soluble en agua. Bueno, vamos a ver, aquí está representado un poco esquemáticamente eso, pero como les digo, no hay que aprendérselo, ¿verdad? Cada una a la par de cuál aminoácido rompe, no. No hay que saberse eso, solo entender la idea. Y después de ya, esos son las enzimas que se liberan en el duodeno, ¿verdad? Pero tú vas a ir avanzando, la comida va a ir avanzando, el quimo, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con enzimas que están ancladas en la membrana de los enterocitos. Bueno, esas enzimas nosotros conocíamos la sacarasa, la lactasa, la maltasa, todas esas que están ancladas en la membrana del enterocito, pero con el sitio activo en el lumen, ¿verdad? Bueno, igual que esas, tenemos aquí una que se llama la aminopeptidasa. Entonces, rompe el aminoácido del grupo del extremo amino. Esa es más inespecífica. Lo que tiene de especificidad es que siempre son ya péptidos más pequeños, no cogen unas proteínas de este tamaño, solo péptidos más pequeños, que es lo que llegan más o menos a esa altura donde ya del intestino, donde se encuentran las aminopeptidasas. ¿Vale? Hay algunos libros que reportan también endopeptidasas y dipeptidasas ahí en la membrana de los enterocitos, pero yo las puse entre paréntesis porque no hay consenso, entonces, bueno, con acordarnos de la aminopeptidasa yo estoy contenta. Y luego resulta que hemos quedado que pueden entrar al enterocito dipéptidos y tripéptidos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ya que entraron, dentro se tienen que hidrolizar todavía. Entonces, dentro del enterocito, en el citosol, esto es diferente hasta ahora, ¿verdad? Entonces, hay dipeptidasas y tripeptidasas que ya producen aminoácidos libres, ¿vale? Dentro de la propia célula del enterocito. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a hacer un receso y luego volvemos a la absorción intestinal, ¿de acuerdo? Y ya les voy a poner ahora mismo, hacemos 10 minutitos de receso y les pongo mientras la otra clase que falta, ¿de acuerdo? Se la subo ya. Bueno, entonces 10 minutitos hasta las 11:15. Volvemos a las 11:15. Bueno, chao. Vale, muy bueno.
Sí. Bueno, ya está la clase en el aula virtual, el otro pedacito que ahorita lo empezamos, ¿vale? Y luego vemos el lunes y lo terminamos el martes. Ok, listo. Y también les he puesto a la vista un quiz de... Es un quiz, pero para que ustedes hagan ahí, para que revisen esa parte más clínica del metabolismo o ese enfoque un poquito más clínico del metabolismo de aminoácidos, em, em, para que lo vean con calma con el contenido de Kaplan que ustedes tienen, que es muy interesante para ustedes, sobre todo para el futuro. Entonces, ir viendo esa página de Kaplan les puede ser muy útil. No lo encuentro, es la clase. Ahí está. Ok, ahí está, sí. Aquí está, metabolismo del nitrógeno. Teníamos aquí la clase. Lo que pasa es que, claro, estaba más arriba, ¿verdad? Aquí estaba la digestión que estábamos viendo ahora, que estaba desde antes. Esta era la clase que habíamos visto hace unas semanas y aquí está la nueva. Ah, sí, capaz que hay que refrescar, claro, sí, sí, sí. O capaz que es que no habías encontrado esta zona. Es que, claro, después de esto han visto el grupo M, el transporte de oxígeno, el hierro, todo eso, ¿verdad? Pero yo he vuelto a poner esto aquí arriba, junto con el resto del metabolismo del nitrógeno. Capaz, no sé si era que no habías encontrado esto. Entonces, además, la de digestión ya estaba. No, esta es la que ahorita empezamos. Esto es la guía de estudio, ¿verdad? Porque a veces es, profe, pero ¿cuánto hay que aprenderse? Las enzimas, no sé qué. Bueno, pues aquí está un poquito la guía de estudio. Una guía para ver el metabolismo de aminoácidos en Kaplan y este quiz, que no tiene ningún porcentaje de nada, ¿verdad? Ustedes ya ven que en vuestro programa no hay ningún porcentaje para quizzes, o sea que nada, es una práctica y el enfoque un poquito más clínico, ¿verdad? Entonces es interesante. Aquí está explicado eso, ¿de acuerdo? Aquí está, le puse la descripción aquí en la página para que no, sí, para que no les quede dudas, ¿verdad? Entonces, hasta tómese su tiempo, puede revisar la presentación, algún libro, lo que sea, para averiguar la respuesta. No vea la respuesta rápidamente, trate de hacerlo usted, pero pretende servir como un apoyo al aprendizaje más que para evaluar, ¿de acuerdo? Ah, no estoy segura si se puede hacer varias veces. La gracia está en que lo hagan despacio, que no lo hagan así en carrera. Pero, bueno, fijarme de una vez. Lo puedo hacer dos intentos. Uno lo pueden hacer y luego el otro después de... No sabe. Eh, sí, ahí tiene dos intentos, efectivamente. Bueno, listo, entonces. Voy a quitar esto. Que no, que ya lo he dicho, que no tiene puntaje. Ay, que me ignoran. A ver, lo realizan con... A ver, suave, suave, suave. Profe, ¿las clases de la otra semana también entran en el parcial a pesar de no haber 8 días? No, no entran. O sea, entran, a ver, entran las que dice, ahí ustedes tienen también en el aula virtual tienen la distribución de todos los exámenes. ¿Mm? Vale, o sea, entran las que dice ahí. No se me enreden con eso, ¿sí? Aquí está el cuarto parcial, a ver.
Suave. ¿Esta no la puedo compartir o qué? ¿Por qué no se ve? Ah, ¿no puedo compartir PDF por algún motivo extraño? ¿Ah? ¿Por qué se pone en negro? Bueno, el caso es que está en el aula virtual, está la distribución de los exámenes. ¿Vale? Ahí está la distribución de qué entra en cada examen, ¿de acuerdo? Y no estamos incumpliendo lo de los días, ¿verdad? Ya, por ser del mismo tema, ya entiendo, ya entiendo. Sí, sí, no, tranquilidad. Son del mismo tema, pero sí lo separé mucho, lo de la síntesis del resto. Entonces, lo de la síntesis sí entra y el resto no. Sí, 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 perdón. Yo, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Pero no. No, tranquilidad, hay que dejar esas cosas bien claras, sí. No, pero las indicaciones, a ver, chicas, las indicaciones son una cosa y la distribución de los puntos es otra. La distribución ya está desde el principio, ¿vale? Esa ya está. Vamos a compartir. Ok, aquí, arriba, tenemos la distribución, se ve, ¿verdad? Sí. La distribución del puntaje por tema. ¿Ves? Entonces aquí están todos. Sí, ahí está la distribución del puntaje. Lo que no he subido todavía, pero que lo subo hoy, ¿verdad? No me espanten, es ya las indicaciones de a qué hora, cuánto va a durar, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, eso de por sí es parecido a otras veces, pero el contenido lo tienen aquí ya en esta carpeta, ¿de acuerdo? Eso sí lo tenían ya el de todos, el del final, y el del quinto parcial y todo, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen esa información en esta carpeta. Y luego, ¿a qué hora empieza? Pues va a empezar otra vez a las 10:30, todo eso, ¿verdad? Y lo vamos a partir en dos partes, todo es similar. Esa información es la que falta de poner y ya la pongo hoy, efectivamente, ¿verdad? Que falta una semanita. Pero, pero la distribución de qué entra está aquí, ¿de acuerdo? Para que no se me enreden con justamente este tema, es así como que quedó partido, bueno, pero no importa, ahí quedó distribuido, ¿de acuerdo? Otra cosa es los temas de las exposiciones. Eso sí es lo que quedó un poco loco, ¿verdad? Porque como hay parciales en las que vemos muchas exposiciones y otros parciales en las que vemos pocas, yo las distribuí para que no haya tantas exposiciones un día y tantas en un parcial y tan pocas en otro. Bueno, y perdí el chat. Ok. Aquí. Solo el número de grupo, pero no el tema. ¿Qué, lo de las exposiciones, dices? Pero hay un documento que tiene el número de grupo y el tema también. Pueden mirar ahí, ¿vale? Para saber cuál es el tema de las exposiciones. Pueden mirar ahí en las exposiciones, que hay una carpetita por aquí. Estos documentos, exámenes, exposiciones. Entonces aquí también está. Ah, pues no quedó aquí. ¿Dónde lo puse entonces? Muy mal, muy mal. Porque esta es la solicitud de grupos. Pero... Ah, entonces, ¿dónde lo puse? Arriba, en los cronogramas.
Ajá. Ah, listas y grupos, vale. Aquí. Ay, qué difícil es. Me está estorbando una cosa. Ya, ya la conseguí quitar. Lo que pasa es que lo que yo abro aquí ustedes no lo ven otra vez. No sé qué pasa con el PDF. ¿Ves? A ver si está. No sé por qué no se puede compartir. Bueno, el caso es que ahí está. Sí, efectivamente, ahí pone Expo 1. Ah, no, pero aquí no pone el tema, pone los nombres. Ah, bueno, pues no sé. Entonces, si no está con número, ya se lo voy a poner, efectivamente. Sí, porque si no, un poco complicado, ¿no? Que ustedes por adivinación sepan cuál es, por el número, cuál es el tema. ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? Hasta ahora nadie me ha preguntado eso, cuál era el tema. Pero no habían tenido duda, ¿verdad? Exacto, por descarte, el que tocaba, ¿verdad? Pero ahora que se revuelven, es mejor que... Pero déjame apuntarlo para que no se me olvide. Ahora que suba la información, le subo eso también, en la misma información, y luego ya le subo la hojita. Digamos, yo creía que tenían esto. Esto que yo tengo, yo pensaba que lo tendría ustedes también. Una cosa parecida a esto, ¿verdad? Que tiene ahí la fecha, el número de grupo y el tema. Entonces yo lo armo, ¿vale? Voy a poner subir temas con números de expos y la info en el examen. Lo pongo en el examen también para que no lo tengan que andar buscando y ya está. Sí. Bueno, listo. Oh, se me cayó el Webex. Ah, aquí está, ya volví, creo. ¿Me oyen, verdad? Exactamente, el número de tema y el examen que entra. Bueno, pero eso ya lo tienen. El examen en el cual entra ya lo tienen en la distribución, ¿vale? Pero bueno, ahora, como ya solo quedan 2 exámenes, en cada uno de ellos, cuando les dé la información que les voy a subir hoy, por ejemplo, les puedo poner también el nombre de las exposiciones y así pues ya queda ahí la información y no tienen que andarla buscando mucho. ¿De acuerdo? Pero sí, el número de la exposición que entra, eso sí está en la distribución de los puntos, ¿verdad? Pero claro, si no saben el tema, el nombre del tema está difícil. Bueno, chiquillos, ahora sí, ¿verdad? Yo les pongo ahorita, después de almorzar, les pongo esta información del examen y, y les pongo también el nombre de los temas que entran en cada parcial y ya está. Bueno, listo. Voy a ver una cosa. Ah, pues sí está. Sí está. En la... Le voy a sacar una foto a esto y se la voy a poner. Ya está la información, yo decía, no puede ser que les tenga ahí sin saber nada. Entonces, ok, ahora sí. Miren, chicos, ahí está. ¿Ven? Este archivo está ahí en la carpeta de la distribución de puntos. Ahí pone exposiciones que entran en cada parcial. Algo así se llama. Recuerda que aquí porque pone untitled spread. Se llama temas de exposiciones en cada examen parcial. Así se llama. Está en la carpeta de la distribución de puntos.
¿sí? Y pone esto. Aquí está, en cada parcial, el número de grupo y el tema. ¿Vieron? Lo están viendo, ¿verdad? Voy a hacerlo más grande porque no se ve bien. Ya está. Ahí está. Entonces esto lo tienen en el aula virtual, entonces en la carpeta donde pone la distribución de puntos de cada examen. Ahí está este mismo archivo, ¿de acuerdo? Entonces así quedó repartido. Por ejemplo, los dos que vimos el otro día entran en el quinto parcial, no entran ahora, porque ya había suficientes para el cuarto parcial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí va. ¡Listo! Lo logré. Yo digo, ¿cómo puede ser que no lo tengan la información? Pero yo decía, en alguna parte tiene que estar. Pues sí, ahí está, menos mal. Yo decía, no, no puede ser, se volvieron locos. Pero sí, ahí está, ahí está. Bueno, entonces, ahora sí. Estaba el juego del ATP, ahora está esta cosa que le puse ahí, que luego la tengo que borrar. Mejor la borro ya, porque luego se me queda, como esto lo guarda en la nube, entonces mejor lo quito ya. Y ahora sí, vamos a la degradación de aminoácidos y proteínas. Vamos a empezar con la degradación de proteínas endógenas. Vemos este pedacito de cómo se degradan las proteínas endógenas, las del organismo, ¿verdad? Que se tienen que degradar, cada cierto tiempo se degradan, lo mismo que también cada cierto tiempo se sintetizan, ¿verdad? Ese recambio normal de proteínas. Y entonces vamos a ver nada más cómo se degradan las proteínas y ya cuando llegamos a la parte en que va a iniciar la degradación de aminoácidos lo dejamos para el próximo día. Bueno, listo. Entonces, primero, cada proteína tiene diferente vida media, ¿verdad? Unas tienen una vida media más larga y otras una vida media más corta. La vida media es un concepto muy intuitivo. Uno dice, bueno, pues debe ser el promedio de días que dura o algo así, ¿verdad? Más, la definición es parecida a eso, pero no es así el promedio de días que duran, ¿verdad? La definición sería, la vida media es el tiempo requerido para disminuir la concentración a la mitad del valor inicial. Es decir, la hemoglobina, 120 días, es una duración bastante larga, una vida media bastante larga. ¿Qué quiere decir? Que si hoy se han sintetizado 100 hemoglobinas, dentro de 120 días, ¿cuántas hemoglobinas de estas que sinteticé hoy quedan? Quedan 50, ¿vale? Hay unas que ya se han degradado antes, otras que todavía no se han degradado. Eso es el concepto de vida media de una molécula, ¿vale? Que es un poquito diferente a lo intuitivo, pero bueno, al fin y al cabo es parecido, ¿no? Entonces, el colágeno, por ejemplo, es súper estable, dura meses o años, ¿verdad? Lo mismo que eso, también la síntesis no es tan, a lo mejor, tan frecuente, tan constante, ¿verdad? Entonces, bueno, las proteínas con anomalías, o sea que, ¿cómo que no ves esto? Valeria está teniendo muchos problemas hoy con las presentaciones, no sé qué está pasando. A ver, ¿y los demás sí la encontraron? Creo que has buscado otra presentación. ¿Qué será? ¿Has descargado otra presentación, tal vez? A ver, esta sí, mírala. Es esta, la que empieza así, que vimos antes hasta aquí, hasta el juego del ATP. ¿Ya te situaste? Sí. Sí es esa, la tienes, ¿verdad? Entonces. Entonces sí la tienes, sí. Pero lo que explico no lo veo. ¿Cuál? Esto.
página 7. ¿Estaba en otro orden? ¿En serio? Bueno, no sé. ¿Será que yo las revolví luego? Ay, bueno, pero lista, ya te situaste. Yo digo, esta pobre anda loca hoy con las presentaciones. Se te atravesaron, ¿verdad? Bueno, listo, pero ya solucionamos. Ay, qué pecado. Bueno, listo. Entonces, lo que comentaba, ¿se acuerdan cuando vieron con Nanette cómo se sintetizan las proteínas en el ribosoma con la información del ARN mensajero y todo eso, ¿verdad? Y ahí mismo estoy segura que ella les comentó que cuando se sintetizan, ¿verdad? Las proteínas chaperonas las ayudan a que se plieguen en su forma corriente, en su forma eh, nativa y todo eso, ¿verdad? Pero si se detecta alguna anomalía, enseguida se degradan. ¿Verdad que sí? Entonces, efectivamente, las proteínas con anomalías tienen una vida muy corta y se degradan en el proteasoma. No sé si ella les habrá dicho eso. Entonces, ahorita vamos a explicarlo. Eh, las proteínas reguladoras clave, por ejemplo, las enzimas alostéricas de la vía tal, ¿verdad? De la glicólisis o de la gluconeogénesis o no sé qué, que son fundamentales en la vía, ellas más bien tienen una vida media corta, porque también puede ser interesante, porque dicen, no, pero si son tan importantes, ¿por qué tienen una vida corta? Porque justamente lo puede ser interesante que esa enzima no esté activa todo el tiempo, que ahora esté activa una y luego esté activa la otra. Entonces, algunos de los métodos de activación de una vía metabólica consisten en que se sintetice la enzima, ¿verdad? Que una hormona, por ejemplo la insulina, llega y induce la síntesis de una enzima. Entonces, pues si la enzima siempre está ahí y la insulina viene e induce su síntesis, pues ¿qué más nos da si ya estaba sintetizada desde antes? Entonces, tiene que tener una vida media corta para que llegue un momento que ya no existe mucha cantidad de esa enzima y la insulina, estoy diciendo este ejemplo, ¿verdad? Puede ser otra, induce su síntesis. Entonces ahora sí reaparece esa enzima, ¿ves? Entonces más bien las clave puede ser que tengan una vida más corta que las que no son tan enzimas tan clave en el metabolismo. Bueno, entonces, este, resulta que uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se sabe? Es una pregunta muy filosófica. ¿Y por qué unas proteínas tienen una vida media más corta y otras más larga? ¿Verdad? Lo de la hemoglobina está bastante claro, porque son más bien los eritrocitos los que se degradan al cabo de 120 días más o menos. Entonces, claro, junto con ellos, pues la hemoglobina también se degrada. Entonces, tiene mucho sentido. Pero hay otras de cómo es que el sistema de la célula detecta que esta proteína tiene una vida muy corta y yo tengo que degradarla ya, ¿verdad? Entonces, es un poco misterioso eso. Entonces, se ha visto, se ha intentado investigar un poquito de eso y se han visto algunas señales ahí curiosas. Esto es más que nada curiosidad porque se sigue sin saber el mecanismo bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si te fijas en el extremo amino o N-terminal, en el extremo amino de las proteínas, cuando hay serina, en ese aminoácido es la serina, la vida media de la proteína es larga, es mayor de 24 horas. Sin embargo, si ahí tienes aspartato o arginina, la vida media es muy corta, menos de 3 minutos, ¿verdad? Aquí tienes un poquito más de información, ¿verdad? No solo este ejemplo, sino aquí parece ser que han estudiado varios aminoácidos que pueden estar en el extremo N-terminal y que cambie la vida media de la proteína. Eso puede ser la señal para que el sistema de degradación de proteínas lo detecte. ¿O qué? ¿Verdad? Sigue siendo un poco misterioso, un poco sin saber cómo funciona, pero es interesante. Ok, también se ha apreciado esto, que es además de casualmente sirve como una regla mnemotécnica, ¿verdad? Entonces resulta que la abundancia de aminoácidos dentro de una proteína, ¿verdad? Si abundan más que en otra proteína estos aminoácidos, prolina, glutamato, serina y treonina,
Resulta que la vida media es corta. Es algo muy curioso, ¿verdad? De casualidad, si esto lo pones en el formato de una sola letra, la prolina es la P, el glutamato es la E, serina S y treonina T. Entonces queda PEST. O sea, estas proteínas que contienen mucho de estos aminoácidos están apestados y por eso tienen vida corta, ¿verdad? Casualidad, ¿verdad? Se puede hacer este juego de palabras. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué la abundancia de estos aminoácidos hacen que la vida media sea más corta? Pues no sé, no se sabe todavía, no se ha descubierto. Eso sí, las proteínas que tienen anormalidades, se sabe que directamente se ubiquitinan y se degradan. Ahora vamos a ver qué es eso de ubiquitinar. Ahora, sigue siendo un poco misterioso cómo se detecta que están incorrectas y por qué la ubiquitina se une y entonces se degradan, ¿verdad? Sigue siendo un poco misterioso el mecanismo. Ok, entonces, hay dos métodos de degradación de las proteínas endógenas. Tenemos los lisosomas y el citosol. Entonces, a ver, el asunto está aquí. No queremos que se degrade cualquier proteína, solo algunas, ¿verdad? Entonces tiene que haber algún método para separar esas proteínas que sí tienen que ser degradadas de las que no, ¿de acuerdo? Un método es los lisosomas. Los lisosomas tienen dentro eh, no solo proteasas, tienen muchas enzimas de hidrolasas para degradar varias moléculas, ¿vale? Entonces, los lisosomas pueden degradar proteínas extracelulares, proteínas de membrana, proteínas intracelulares de vida larga y algunas hormonas, ¿de acuerdo? En el citosol hay un sistema que se llama proteasoma, parecido a ribosoma, pero proteasoma. La función es la contraria, más bien degradar proteínas en vez de sintetizar, ¿vale? Y ahí se degradan proteínas anormales, esas que se sintetizaron incorrectas, y las intracelulares de vida corta, ¿vale? Pero no en el citosol ahí libremente, sino esa partícula que se llama proteasoma, ¿de acuerdo? Ok, aquí están los lisosomas. Entonces, una membrana, como una vacuola, ¿verdad? Tiene una bomba de protones que hace que el interior del lisosoma tenga un pH más ácido, pH 5 más o menos, ¿sí? Entonces, como es un sistema de membranas, puede interactuar con la membrana plasmática y puede, una vesícula de endocitosis puede interactuar más bien con el lisosoma y ahí que se degraden o proteínas externas, ¿verdad? O proteínas de la membrana. Listo. No solo tiene catepsinas, que son las proteasas dentro de los lisosomas, sino que tiene otras como glucosidasas, los esfingolípidos de repente se hidrolizan aquí en los lisosomas también. ¿Ok? Estamos gastando ATP en mantener el pH dentro del lisosoma diferente que en el citosol, ¿vale? Entonces, este sería un punto en los que yo les decía, vamos a ver que estamos gastando ATP para degradar cosas, pero es para que no se degraden otras, digamos, ¿verdad? Imagínate que el lisosoma se rompe. Entonces, estas enzimas salen al citosol, pero como sus pHs óptimos son muy ácidos, no van a funcionar en el citosol. Entonces, es una forma de protección de que no hidrolicen otras moléculas que están fuera del lisosoma. ¿De acuerdo? Ok. Parece ser que la deficiencia de este sistema lisosomal o el descontrol puede causar algunas enfermedades, incluyendo el Alzheimer puede estar relacionado con eso, que no se degradan ciertas proteínas que deberían degradarse, o la distrofia muscular puede estar causada por el descontrol de este sistema lisosomal, ¿de acuerdo? Me dicen que repita lo del ATP. Este es un punto en el que estamos gastando ATP para degradar proteínas, pero no cualquier proteína, sino solo las que se meten en el lisosoma. ¿Por qué? Porque el lisosoma se mantiene con un pH muy ácido. Entonces gastamos ATP para mantener ese pH ácido, ¿vale? Pero es una forma de proteger a que no se degrade cualquier proteína que anda por la vida ahí, libre, en el citosol, ¿verdad? Okay. Y el otro sistema, que es el de la ubiquitina y el proteasoma, aquí está un poquito explicado. La ubiquitina, ¿qué es? La ubiquitina es una proteína muy pequeñita, globular, pero que se unen muchas de ellas juntas entre sí, formando una poliubiquitina, se podría llamar, ¿verdad? Una filita. Entonces resulta que hay proteínas que se tienen que degradar, por ejemplo las anormales, las que salieron mal, que se les une la ubiquitina, selectivamente a esas proteínas se une
eso gasta ATP, ¿verdad? Y luego ya el proteasoma reconoce a esa proteína que tiene ubiquitinas pegadas y solo va a hidrolizar a esas proteínas que tienen ubiquitina, ¿ves? Entonces el proteasoma reconoce esas proteínas marcadas y tiene actividad enzimática, desnaturalizante y además endopeptidasa, ¿vale? Pero vamos a verlo más visualmente mejor. El proteasoma es como un ribosoma. El ribosoma, ¿se acuerdan? Que tiene dos subunidades, la pequeña y la grande, y se tienen que unir para que funcione. Vale, y también tiene gasto de ATP o de GTP o de cosas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el proteasoma desarmado con sus dos subunidades también. Solo que no son dos pelotitas, sino que son como dos cilindros, digamos. Forma un cilindro al final. Dentro, en el interior, es que ocurre la hidrólisis de las proteínas que logran entrar. Pero entonces se tiene que unir el proteasoma para que funcione. Para unirse también gasta ATP, ¿vale? Entonces estamos gastando ATP por todos lados. Entonces se une el proteasoma, ya está listo para romper proteínas. ¿Pero qué proteínas se meten en el proteasoma? Solo las que estén con ubiquitina pegadas, ¿vale? Esta proteína tiene que ser degradada. Se le une primero la ubiquitina, con gasto de ATP. Ahora que ya la ubiquitina está, el proteasoma lo reconoce. Primero se tuvo que unir, ¿ok? Y ya dentro del proteasoma ocurre la hidrólisis, ¿ok? Luego se va a separar la ubiquitina, se va a separar, van a salir los péptidos producto de la hidrólisis y se va a separar el proteasoma en dos. Aquí tenemos un proteasoma con una ventana. Le pusieron una ventana aquí para que nos demos cuenta que dentro es que ocurre la hidrólisis. Y entra la proteína, se va desnaturalizando, la ubiquitina se quita, ¿verdad? Y ya se va hidrolizando y lo que quedan son péptidos pequeñitos que son terminados de degradar hasta aminoácidos por dipeptidasas y tripeptidasas que hay en el citosol. Lo mismo que hay dipeptidasas y tripeptidasas en el enterocito, pues también hay en las demás células. ¿Vale? Listo, eso es. Entonces, este método gasta un montón de ATP también, ¿verdad? ¿Pero por qué gasta ATP? Porque no queremos que se degrade cualquier proteína, solo las que tienen ubiquitina y solo dentro del proteasoma, que no se rompa cualquier proteína que está en el citosol, las de la glicólisis ahí, imagínate. ¿Vale? Eso es. ¿Sí? Bueno, listo. Pues entonces ya hemos llegado hasta el punto que yo quería llegar hoy y han entendido, ¿verdad? Esta parte del proteasoma es un sistema de defensa, ese gasto de ATP al fin y al cabo, para defender a las proteínas que no deben ser degradadas de que estos sistemas de degradación las degraden a ellas, que solo degraden las que sí deben ser degradadas. ¿De acuerdo? Bueno, chiquillos, entonces, ahorita después del almuerzo les pongo la información del examen, como a qué hora empieza y todo aquello, y, y listo, y nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Bueno, chao. A ver, ¿qué puedo repetir? El penúltimo proceso, ¿cuál? Bueno, esto del proteasoma, tranquilidad, solo la idea general, ¿verdad? Es que hay una chica que me ha preguntado dudas, entonces váyanse tranquilos los demás, que no tengan dudas. El cilindro, dice, sí, el cilindro es este proteasoma, aquí está representado un poco, es como si fuera un estañón.